Buenos días, compañeras, compañeros, o buenas tardes. Muchas gracias por esta nueva invitación, por esta posibilidad de hablar ante el pueblo de Venezuela, que siempre, y al contrario de lo que se puede creer, no es útil para el pueblo de Venezuela, sino que es útil para quienes hablamos con ellos, porque nos cargamos de estímulos, de conocimiento, de coraje, y volvemos a nuestros países con más fuerza para continuar la lucha. Vamos al tema de la conjura de los medios. Bueno, el compañero Earle hizo una breve reseña de mi currículum y ustedes ven que ahí hay menos cuestiones de periodismo que de política. Yo quiero muy fuertemente coincidir con el compañero canciller, quien expresó que esta gran batalla que se está librando en todo el mundo y que se manifiesta en torno de la conjura mediática contra Venezuela, se libra en todos los terrenos, pero se gana en uno, el terreno de la lucha política en Venezuela, en América Latina y en el resto del mundo. Ciertamente para eso los medios son un factor fundamental, pero solamente serán un factor fundamental positivo si se asume hasta la última instancia esta cuestión. Acá lo decisivo es el combate político, la concientización de las masas, la organización de las masas, la capacidad de combate, incluso para impedir que haya de verdad un combate. Estamos, fuera de toda duda, en medio de una escalada, en mi opinión, sin precedentes, de ataque mediático contra la revolución bolivariana de Venezuela. Yo sigo la revolución desde que comenzó y estoy curtido soportando ataques a la revolución, al comandante Chávez y a todos los miembros del gobierno revolucionario. Pero nunca se ha asistido al grado de virulencia, de brutalidad, de falta de todo límite para mentir, para ocultar, para tergiversar, como estamos viéndolo ahora. ¿Por qué será eso? Justamente porque la batalla se da en lo político, a mí me resulta imposible considerar la conducta de los medios si no parto de la realidad política internacional y nacional. Déjenme hacer un breve repaso. Voy a esforzarme por cumplir con el pedido con la orden de Earle, 20 minutos máximo. Pero déjenme hacer un repaso, porque me parece fundamental. Hace 2 días, el presidente Obama, en la Unión Europea, anunció un despliegue incentivado de fuerzas militares y de apoyo económico y de apoyo en armas en Europa para la OTAN, con tropas estadounidenses y con instalaciones en el este de Europa, con todo apuntando directamente hacia Rusia. Lo dijo descaradamente y desde Europa pidió al Congreso de Estados Unidos un primer crédito de $1.000 millones para iniciar esta nueva ofensiva militar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que justifica que Estados Unidos quiera fortalecer militarmente a la OTAN, el aparato militar más mortífero que ha existido jamás en la humanidad? ¿Por qué? Miren, yo suelo repetir en esas últimas semanas
que desde hace alrededor de 9 meses el mundo ha estado en 3 oportunidades al borde mismo de una guerra mundial. Al borde. Abortada la posibilidad de la guerra a última instancia. Piensen en lo que ocurrió en Siria, hasta qué punto se llegó, en qué momento se frenó un ataque sobre Siria de Estados Unidos que podría haber desatado una guerra entre un conjunto de potencias en la región, todas atómicas. Todas atómicas. Luego ocurrió la independización de Crimea. Estados Unidos se dispuso a impedirlo y solo una correlación de fuerzas militares muy concreta en un momento dado, el último momento, impidió que esto desatara nuevamente un conflicto bélico de magnitudes internacionales y de carácter atómico. E inmediatamente después, con la proclamación de repúblicas populares independientes en el este de Ucrania, quedó planteada nuevamente la posibilidad de que se desatara un conflicto mundial. Solo la conducta táctica, diplomática y obviamente estratégica del gobierno ruso impidió que eso ocurriera ahí. Pero en Ucrania, no solamente en el este, sino en la totalidad de Ucrania, se desató una guerra civil que recién comienza, que lleva ya demasiados muertos y que es solamente el prólogo de una verdadera tragedia para ese país, que tiene la lógica interna de extenderse a la región. Esto es en términos generales el cuadro en el que se da una campaña mediática. Pero hay más elementos y más importantes todavía. Hace apenas 2 semanas se reunieron los presidentes de China y Rusia en China y firmaron un conjunto de acuerdos y paralelamente a los acuerdos comerciales hubo acuerdos militares y hubo maniobras militares entre Rusia y China, pero desde el punto de vista del acuerdo estrictamente comercial, eso ha hecho llegar al cuadro mundial a una cualidad nueva. Hace mucho tiempo, particularmente desde Venezuela, particularmente por el comandante Chávez, que se habla de un mundo pluripolar, de la perspectiva, de la estrategia de un mundo pluripolar. Bueno, eso ya no es una estrategia, ya no es una perspectiva, es una realidad. Con el acuerdo comercial, el conjunto de acuerdos comerciales entre China y Rusia, seguido una semana después con la constitución de un acuerdo político y monetario para crear una moneda única en el este de Europa con eje en Rusia, con las maniobras militares y los hechos militares no ocurridos, no detonados precisamente por la presentación de una capacidad de fuego inmensa que ha hecho retroceder en 3 oportunidades en 9 meses a Estados Unidos, nosotros estamos ya en un mundo pluripolar. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no estamos en un mundo unipolar, ¿verdad? La primera y obvia conclusión. Pero ¿y eso qué significa? Que Estados Unidos no es más la potencia hegemónica del mundo. Se terminó esa parte de la historia. No la hemos relevado lo suficiente en la prensa, en la discusión. Se ha cerrado un capítulo, un muy largo y muy trágico capítulo de la historia en el cual señoreó el imperialismo estadounidense. Y comienza uno nuevo. Comienza uno nuevo. ¿Qué es lo que comienza? Aquí vale la pena hacer una advertencia muy importante. Porque el fin de un orden imperial
hegemonizado por Estados Unidos, no presupone un nuevo orden. Lo que ocurre hoy en el mundo es que no hay ni habrá, por todo un periodo histórico, un verdadero orden estable en el planeta con una hegemonía cualquiera que ella sea. La turbulencia, la pugna, eventualmente llegando a guerras, es el factor permanente y estable del periodo que viene. Ahora, yo hablé de otras latitudes, pero en este cuadro de nuevo mundo, en esta nueva geopolítica mundial, hay otra parte. Somos nosotros, es América Latina. Y América Latina supone no solamente un apoyo eventualmente decisivo para que los nuevos centros de poder, muy particularmente el centro chino-ruso o el ruso-este europeo, puedan continuar avanzando en esta tarea permanente de corroer la base de sustentación de Estados Unidos ahora en nuestro territorio, sino que además en esta región del planeta es donde exclusivamente, porque no ocurre en ningún otro lado, a la situación que ha llevado a todo esto se le da una respuesta estratégica que se resume en una palabra: revolución socialista. Entonces, compañeras y compañeros, cuando hablamos de la campaña de los medios, tenemos que asumir que los medios son una parte del sistema, los medios comerciales son una parte del capital. Viven de eso, lucran con eso y tienen que defenderlo porque es su autodefensa, va de suyo. Es una puerilidad pedir que los medios hagan otra cosa que lo que hacen. Esos medios no pueden sostener los valores que en otra época histórica pudo sostener la burguesía. Incluso entre esos valores, la elemental decencia. Cada día más los medios se corrompen hasta niveles verdaderamente escandalosos. Ustedes no se los voy a explicar porque aquí está la vanguardia de esa corrupción escandalosa. Los medios comerciales de Venezuela son los que abrieron camino y le enseñaron el camino a buena parte de los medios del mundo y particularmente a los medios del cono sur de América Latina, que ya casi que le están ganando a los de Venezuela. Ahora, esta situación que yo pretendo no transmitir como alarmante, pero sí como muy grave, como que está en juego mucho más que un gobierno, mucho más que una guerra, mucho más que un conflicto puntual en alguna parte del planeta, tiene una causa esencial. ¿Dónde está esa causa esencial? ¿Estará acaso en la perversidad de Obama? Hace no mucho tiempo decíamos que la causa estaba en la perversidad de Bush. Bueno, a Bush no le faltaba precisamente eso, y a Obama menos. Pero ahí no tiene asidero la semejante crisis que está desarrollando el mundo. La crisis verdadera que empuja al imperialismo a la guerra, que la impulsa inexorablemente a la guerra, es la crisis estructural del sistema capitalista y su punto de partida elemental. El capitalismo produce mucho más de cualquier cosa de lo que puede vender. Y de esa situación solamente se sale destruyendo mercancía sobrante, destruyendo masivamente mercancía sobrante, entendiendo desde luego que en el capitalismo los seres humanos también somos mercancía. Es muy simple. Esto no es una simplificación, es que es simple la realidad.
Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad mundial de crisis económica apabullante en el primer mundo, en Europa, es mentira lo que han dicho de que se salía de la crisis en Europa, de que se salía de la crisis en Estados Unidos. Mienten con un descaro que a uno lo avergüenza, pero no solamente los periodistas, también los teóricos de la economía, que están dispuestos a mentirle hasta a sus alumnos, a sus lectores, descaradamente, tratando de decir que la economía ha podido recuperarse en Estados Unidos, que está en recuperación en Europa. Falso, falso de toda falsedad. La gran victoria de ellos a partir de 2008 es que impidieron que de la recesión se pasara a la depresión. Eso no es poca victoria para ellos. Pero de la recesión no han podido salir. Y la deflación en este momento, asomando ya en Europa, vuelve a plantear como una perspectiva posible en corto plazo la depresión. La depresión es una recesión multiplicada que tranca el sistema productivo y hace saltar por los aires a todos los factores que lo componen. Eso es una depresión. Eso fue lo que ocurrió en el 29, eso fue lo que produjo la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues, en ese cuadro, en América Latina no solamente se disputa espacio vital, según los geopolíticos, sino que se disputan dos estrategias para el planeta, para la humanidad. Si a esta situación general se le da una respuesta de mejora capitalista, díganme ustedes, ¿dónde hay un gobierno que efectivamente produzca mejoras sostenibles dentro del capitalismo? Denme un solo país hoy día. Denme un solo país en los últimos 10 años. No lo hay. No se puede sostener ni siquiera los niveles a menudo catastróficos de vida que tienen muchos países en el planeta a partir del sistema capitalista. Y hay solamente una región del mundo donde a esta situación se le da la respuesta socialista. Son los países del ALBA, es América Latina. Pero los países del ALBA, América Latina de alguna manera acompañando desacompasadamente, pero acompañando este movimiento a cuya vanguardia está el ALBA y a cuya vanguardia está Venezuela, frustra absolutamente cualquier perspectiva de recomposición geopolítica de Estados Unidos en esta región, pero también y sobre todo plantea que en esta región del mundo se levanta una bandera, se levanta un faro que ve la humanidad en situación de crisis, con amenaza de guerra y con perspectiva de deterioro más y más acelerado de sus condiciones de vida. Volvamos entonces a Venezuela. ¿Por qué habría que atacar a Venezuela? Por esto. ¿Por qué no podemos esperar ninguna tregua? Por esto. Porque la única tregua es como ocurre al interior de Venezuela. ¿Qué sería lo que permitiría una verdadera tregua con la oposición fascista? La renuncia a los postulados de la Revolución Bolivariana. Bueno, en el plano internacional es igual. No vamos a tener tregua de los medios del capital mientras Venezuela, mientras el ALBA, mientras el gobierno de la Revolución Bolivariana, mientras el alto mando político-militar, mientras el compañero Nicolás Maduro mantenga las posiciones que sostiene día tras día y afirma cada vez con más fuerza día tras día, pues no tendremos tregua de estos medios. Esta es la explicación por la cual hay un ataque mediático contra Venezuela. ¿Y qué podemos hacer? En primer lugar, como decía inicialmente, reafirmar lo que dijo el canciller Elías Jawa. La batalla es política. La batalla es política. Pero la política tiene un costado comunicacional fundamentalísimo. Ya lo decía Delcy, ¿no? Bolívar andaba
en las peores condiciones de su ejército, pero nunca abandonaba la imprenta. Bueno, hoy con más razón todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hemos hecho mucho. Esto es lo primero que quisiera decir, porque a veces en nuestro afán por ser autocríticos, casi que somos destructivos. Acuérdense cómo estaban las condiciones de difusión de las ideas revolucionarias en abril de 2002. Acuérdense de aquello. Si no estamos totalmente conformes, nunca lo estaremos, con el nivel alcanzado hoy día, está muy bien. No podemos quedarnos conformes. Hay deficiencias enormes, hay incapacidades enormes. Pero se ha recorrido un camino extraordinario, compañeras y compañeros. Estamos en condiciones de llegar a todo el mundo en cuestión de instante, en muchas lenguas. Estamos en condiciones de llegar con una información a centenares de miles, a decenas de millones de personas en América Latina en cuestión de instantes. Lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Entonces, afirmar en primer lugar una gran victoria de las fuerzas revolucionarias de todo el mundo y particularmente de América Latina y en primer lugar de Venezuela en materia comunicacional. No nos dejemos amilanar por las dificultades, por los errores, por las mediocridades, incluso a veces por las mentiras que ocurren en nuestros propios medios. Atención en ese punto, vamos a hacer un paréntesis. Los medios burgueses mienten todo el tiempo, pero haciéndolo, en los últimos años han perdido su razón de existencia y ya no tienen credibilidad. Y está creándose una nueva credibilidad en materia de prensa. Entonces, quienes estamos involucrados en crear una nueva credibilidad en materia de prensa, podemos equivocarnos, nos equivocamos, podemos perder el rumbo, lo recuperaremos, pero lo que no podemos hacer jamás es mentir, es engañar. No es un tema moral, claro que lo es, desde luego. Pero no es un tema moral, es un tema estratégico. Nosotros tenemos que darle la certeza a cientos de millones de personas de que somos el reemplazo real de las clases dominantes burguesas que han envilecido todo en 200 años, pero muy particularmente en los últimos 50 años. Y entonces, en el centro de esta campaña mediática, de este acoso que los compañeros del MIN se han llamado muy apropiadamente conjura, está la revolución de Venezuela. Y es por eso que aquí se puede hacer este tipo de actividad. Veremos si tenemos el tiempo suficiente para discutir entre nosotros medidas concretas. Yo creo que habría que avanzar muchísimo más en materia de coordinación de nuestros medios, en materia de intercompenetración. Nosotros tenemos que ser mejores en todo sentido a la burguesía, incluido el sentido periodístico. La burguesía tiene muy buenos medios de prensa. Eso no se puede perder de vista. Tienen 200 años de experiencia y hay medios de prensa con una enorme capacidad que están deteriorándose, están entregándose, están prostituyéndose de una manera aceleradísima y asombrosa. Pero todavía tienen un remanente de capacidades bajo el cual nosotros no podemos estar. Nuestros periodistas tienen que ser mejores que los periodistas de la burguesía. Para ser mejores, desde luego, hay que tener una condición moral. La primera condición moral es ser un revolucionario cabal. Pero
Pero hay otras condiciones. Ser revolucionario es la condición primera necesaria, pero no es suficiente. Hay que saber de lo que se habla. Y para saber hay que estudiar y además debatir. Y para saber, estudiar y debatir hay que hacerlo en democracia, con participación plena. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, compañeros. No es fácil hacerlo. Yo les traigo la última edición. Hoy en Buenos Aires está saliendo la última, esta es la anteúltima. El título de esta revista es La verdad de Venezuela. Hacemos esta revista y la imprimimos en 5 países y la distribuimos en 10. Pero la verdad de Venezuela necesita muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso y podemos hacerlo. Yo estoy seguro de que estamos en condiciones de poder hacerlo. Tenemos que elevar el nivel de interpenetración de nuestras capacidades. Tenemos que superar nuestras capacidades ayudándonos entre nosotros mismos, criticándonos entre nosotros mismos, autocriticándonos entre nosotros mismos. Ustedes no se olviden que una de las últimas batallas del comandante Hugo Chávez fue relativa a la creación de una quinta internacional. Cuando Chávez hablaba de eso, no hablaba sencillamente de una repetición de las internacionales que hemos conocido en la historia. Hablaba de algo mucho mayor. Bueno, yo quiero hablar de un aspecto de esa futura internacional que vamos a construir. Podemos ser la vanguardia de la unificación de las fuerzas socialistas, revolucionarias, bolivarianas en todo el mundo si en América Latina somos capaces de coordinar e interpenetrar nuestras capacidades de difusión de prensa. Hagamos el esfuerzo, compañeros, y muchas gracias por el tiempo que me dieron.